Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En este video vamos a revisar temas de monitoreo y control de proyectos, ¿no? De forma muy sencilla, les voy a platicar y les voy a compartir algunas herramientas que pueden utilizar precisamente para el monitoreo y control de sus proyectos. Entonces, vamos a ver cuáles son los temas primordiales en cuanto al monitoreo y control. Bueno, vamos a hablar aquí de temas de cómo recopilamos información para que podamos compartir el progreso de un proyecto. Eso sería número uno. Número dos, acciones para asegurar que un proyecto llegue a su objetivo, obviamente con uso de las herramientas tecnológicas que ya hemos revisado hasta el momento. Y cómo se manejan cambios de requerimientos, ¿no? Que sería el tema de control de cambios para que el proyecto no se te vaya de control. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que debemos de tomar en cuenta normalmente cuando monitoreamos un proyecto? Uno, si hay salidas planeadas que son diferentes a las que están ocurriendo al día de hoy. Entonces, cuando ocurre eso, normalmente debemos de enfocarnos a la replanificación y a reencauzar a que el proyecto llegue al objetivo planeado. Por más que planifiquemos, normalmente los objetivos no se cumplen, al menos no como se espera, porque a veces puede haber, si tienes un recurso muy bueno, puede ser que esa persona termine antes, no necesariamente tiene que ser el tema negativo, o sea, de que no se cumplió porque pues, nos retrasamos o alguien se enfermó, sino que también puede ser que alguien se adelante. Estuve en un proyecto, de hecho, en el cual la persona que estaba era un experto, ¿no? Entonces se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que ya evalué y esto lo vamos a terminar mucho antes. Entonces digo, si eso suele suceder, ¿no? Y tienen diferentes recursos y pueden empezar a paralelizar, perfecto. Van a requerir una replanificación. Entonces, digamos, ese es el tema del monitoreo, ¿no? Para que sepas qué estás haciendo. El monitoreo se hace obviamente todos los días, ¿no? Y requieres empezar a tomar control y visibilidad de qué estás gestionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el monitoreo? También te das cuenta de desviaciones en el plan, ¿no? Que serían retrasos en fechas comprometidas. Si hay algo en términos de afectación de la calidad, ¿no? También te debes de dar cuenta en esa parte del monitoreo y si hay una funcionalidad inadecuada, definitivamente, ¿no? Y si hay un incremento en el presupuesto establecido. Entonces, si se dan cuenta, normalmente hay ciertas partes del plan que se deben de cumplir, pero si hay alguna desviación, nosotros debemos de estar muy alertas, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo se controla un proyecto? ¿No? O cómo llevamos el control, ¿no? Para un proyecto, pues normalmente se hace validando el ciclo de vida del proyecto. Obviamente esto depende de la metodología que ustedes estén utilizando, pero queremos obviamente obtener la información para que no estemos dando excusas, ¿no? Normalmente con los clientes estamos, no, es que no salí porque, y entonces no tienes a veces forma de justificar por qué las cosas no están saliendo. Entonces, más allá de dar excusas, lo que queremos dar es información clara para que el cliente se sienta 100% seguro de que las cosas están ocurriendo o no están ocurriendo, ¿no? Pero que no se queden como a la mitad. Entonces, y podamos después aplicar acciones correctivas. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida en este caso del control de un proyecto? Normalmente yo inicio, ¿no? Inicio mis operaciones, hago una publicación de mi plan, ¿no? O sea, hago mi planificación, publico el plan y a partir de ahí empiezo a hacer yo como project manager una publicación de la información del proyecto. Entonces, aquí lo importante es siempre comparar progreso de objetivos real contra planeado, ¿no? Y si las cosas de alguna manera pues salieron de forma satisfactoria, entonces pues seguimos, digamos, dándole seguimiento al plan, ¿no? Para que todo esté bien. Si no, lo que tendríamos que hacer es tomar una acción remedial o una acción para mitigar algo que no está ocurriendo correctamente en el proyecto y volver a replanificar. Normalmente la replanificación es lo que hace que los proyectos pues salgan como deben de salir o que vayamos ajustando ciertas estrategias para el proyecto salga avante. Entonces, ¿qué es lo que requiere normalmente ser contratado?
controlado, sería la parte de la integridad técnica. Entonces, en este caso, la integridad técnica es qué tareas requieren ser completadas, ¿no? O sea, yo debo de saber qué es lo que voy a monitorear. Si no tengo tareas a monitorear, pues cómo voy a completar un proyecto. Y número 2 sería la integridad del negocio del proyecto. Entonces, con integridad de negocio del proyecto me refiero al costo del proyecto, ¿no? Porque si yo estoy, por ejemplo, liberando un proyecto, pero me doy cuenta que el costo del proyecto pues, es menor a los beneficios que voy a obtener de él, pues entonces como que ¿para qué, no? ¿Para qué sigo financiando este proyecto? También los retrasos de implementación pueden reducir los beneficios, al menos que el cliente ve hacia la finalización del proyecto, ¿no? O el valor que el proyecto está aportando para la organización. Y el proyecto pudiera estar en tiempo, ¿no? Obviamente, pero a lo mejor requiere más recursos, ¿no? Que no fueron presupuestados. Entonces, en ese sentido, pues también hay que balancear esa parte y también el proyecto pudiera estar tarde porque los recursos planeados no han sido utilizados. Eso también es común. Cuando no hay un gerente o no hay una visualización de qué personas están haciendo qué cosas, ¿no? O si tienen tiempos muertos o ese tipo de situaciones, pues también suele generar este tipo de situaciones en las cuales dices, oye, pues si la semana pasada tenía las personas ahí, pero pues no les puse a hacer nada, entonces ahora ese tiempo ya está perdido y ahora tengo que considerar ese presupuesto a lo mejor para 2 semanas después, ¿no? O negociar con las personas a, oye, quédate más tiempo y a lo mejor no te lo pago, pero te doy un día libre, no sé, o sea, hay diversos mecanismos que tú puedes utilizar para motivar a las personas para que se queden a lo mejor a trabajar horas extras, ¿no? Obviamente sin que eso pudiera afectar a lo mejor la moral, ¿no? Del equipo de trabajo. Entonces, bueno, eso serían las cosas que estaríamos considerando y que deben ser controladas. Ahora, otra cosa que es muy importante es la calidad. Y en este sentido a lo que me refiero es, normalmente en muchas metodologías se llevan checklist, ¿no? Para validar si la calidad del producto pues se cumplió, ¿no? Si llegamos a esa calidad de producto. Y número 2, la actividad reportada como finalizada tuviera que ser retrabajada, ¿no? O sea, puede ser que alguien va, si le preguntas a la persona que esté ejecutando la labor, oye, ¿ya se terminó? No, que sí, ya se terminó. Tú la reportas como 100% finalizada, le reportas eso al cliente, ¿no? Y al final, a la semana que viene, ¿no? Cuando vas a reportar el avance, hubo un retroceso en el porcentaje de avance y te preguntan, oye, ¿pero qué pasó? Si se supone que ya íbamos en el 90% y ahora vamos en el 89%, ¿qué pasó ahí? Entonces, pueden ser temas de calidad también, ¿no? Que se den y porque y a lo mejor puede ser que dentro de la organización no se esté llevando un plan de calidad o algo por el estilo que haga que las cosas realmente o los entregables tengan la calidad esperada. Entonces, también el tema de las pruebas, pues si recuerdan el caso de Microsoft, pues había una cantidad exorbitante de errores que no se podía, o sea, se tardaron más en corregir los errores que se tenían, ¿no? Precisamente por no haber llevado un plan de calidad adecuado. Entonces, esa puede ser otra de las razones por las cuales los proyectos a veces se retrasan. No hay que estar poniendo actividades ahí de otras 2 semanas de validación, ¿no? Porque al final pues, no se lleva un plan de calidad adecuado. Entonces, en este sentido, también la calidad o también el cierre de todos esos problemas de calidad deben ser controlados. Ahora, en cuanto al tema de la cadena de errores, o sea, ¿en dónde puedo yo obtener o dónde yo voy obteniendo errores durante el proceso de desarrollo? Aquí, por ejemplo, si yo estoy obteniendo requerimientos, puede ser que el error venga desde ahí. Entonces, cuando hay un error desde ahí, precisamente, pues se va, digamos, pasando de una capa a otra. Y ya cuando llegamos a la parte de pruebas, dices, bueno, ayuda, ¿no? Ya tengo una cantidad de errores así, pues que se van inyectando en cada una de las fases del proyecto, ¿no? Y sí, bueno, en este proyecto, obviamente, en sus proyectos no se implementó PCP, ¿no? El Personal Software Process,
pero puede ser que tú, cuando vayas haciendo tu validación, vamos a suponer que se inyectó un error en la fase de obtención de requerimientos, ¿no? Y yo, al estar haciendo mi diseño, me doy cuenta. Entonces, puede ser que a lo mejor yo no lo inyecté en diseño, pero sí lo inyecté en requerimientos. Entonces, ahí pues yo voy a llevar mi control y voy a decir, ok, yo en mi etapa de diseño detecté un error que se inyectó en otra etapa. Eso puede ocurrir. Entonces, se puede llevar el control de eso definitivo, ¿no? Algunos de ustedes pues lo están llevando ahorita en Excel. Entonces, si lo llevan así está bien, pueden utilizar otras herramientas también automatizadas para el control de este manejo de errores, pero lo que es importante aquí es, uno, controlar, monitorear y controlar esos errores que entran, y dos, controlar y monitorear que sean resueltos, ¿no? Entonces, normalmente estas actividades también se tienen que considerar en el plan de trabajo que se esté ejecutando. Ahora, ¿cuáles son algunos problemas al momento de controlar proyectos? Bueno, esto ya lo habíamos hablado en otras sesiones, el tema de síndrome de la completitud del 99%, ¿no? En donde siempre vamos con el cliente y le decimos, ya va el 99%, y la semana entrante le vuelves a reportar el 99%, entonces el cliente dice, bueno, ¿qué está pasando? O sea, hay que recalendarizar, o qué es lo que se debe de hacer para que a lo mejor pues si me das un 98% o me das un 90% o lo real, ¿no? 60, 70, dame el porcentaje que es real. O sea, ese 99% es claro que no es real, porque ya van 2 o 3 semanas que me lo estás compartiendo igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Efectivamente, el control de las actividades, o sea, llevar un monitoreo claro de las actividades que se van ejecutando día a día. Ahora, otro de los temas también importantes sería el tema del scope creep o del feature creep, ¿no? En el cual nos piden, obviamente, que le vayamos metiendo más cosas al sistema, ¿no? A veces se hace esto de manera no controlada, y cuando eso ocurre, precisamente, pues no terminamos de ejecutar las actividades que están en el plan de trabajo. Entonces, ¿cuál es en este caso la solución? Reestimar los esfuerzos, ¿no? En algunas ocasiones, o también llevar mecanismos de control de cambios para que en caso de que yo te pida un cambio, en vez de que tú nada más digas, bueno, sí, ahorita lo meto al plano. Para algunos, bueno, los que están manejando el tema de Scrum, lo puedes meter en el Product Backlog, ¿no? Hasta el final, y decir, bueno, pues veo después en qué sprint lo planifico, ¿no? ¿Dónde lo voy a meter? Pero ahí el tema es, si tú ya tienes una expectativa con el cliente, o el cliente ya tiene una expectativa respecto a tiempos, entonces normalmente no se aceptan cambios, ¿no? Hasta que lo negocies con él. Entonces, ese es un tema también que es importante tener 100% monitoreado y controlado. Entonces, ¿cómo se lleva normalmente un checklist del proceso? Pues se utiliza a través de tareas completadas, o sea, qué cosas ya terminé, qué cosas no terminé. Temas de staffing, o sea, llevas un control del staffing que se tiene. En este caso puedes tener todos los recursos, o a lo mejor alguien más es dueño del staffing. Lo que tú tienes que tener claro, al menos, es cuándo tienes ese recurso y cuándo lo vas a liberar. Entonces, normalmente tienes el nombre del recurso, la fecha en que está en tu proyecto, la fecha en que ya no va a estar en tu proyecto, de tal forma en que si alguien más lo quiere asignar a otro proyecto, pueda hacerlo. El alcance de los requerimientos, que ya lo vimos, dependencias externas, que eso también suele retrasar los proyectos porque a veces traemos dependencia, el costo de la calidad, que obviamente es si requerimos dedicarle más tiempo al tema de la validación de calidad, pues entonces también tenemos que ser muy claros cómo vamos a implementar la calidad del producto para que después no tengamos retrabajos. Y finalmente el tema de las finanzas, que es súper importante saber qué cosas, o sea, cuánto nos está costando el proyecto para que no nos quiten ese patrocinio, ¿no? Que ya tenemos de él. Ahora, el análisis de riesgos, normalmente lo que puede identificar, pues son factores sensitivos, ¿no? Cosas que requieren ser monitoreadas. Entonces, más adelante vamos a ver cómo ustedes van a estar reportando esos avances, ¿no? Y yo pueda ir validando precisamente, o sea, yo voy a ser un stakeholder más y ustedes me van a reportar sus avances, ¿no? De la forma en que yo les voy a compartir con una herramienta para que puedan ustedes obviamente llevar un mejor control de sus proyectos. Ahora,
¿Cuáles son los niveles de control que normalmente se llevan a cabo en las organizaciones? Bueno, uno es el tema de las juntas de los proyectos, ¿no? Que eso es lo que estamos implementando cada semana con cada uno de los equipos. Entonces, aseguramos que el proyecto tenga al menos un control, un mecanismo de control, un checkpoint, ¿no? Y entonces sabemos al menos que va a haber actividades que se van a cumplir y actividades que pudiera ser que no se cumplan, pero veremos si podemos hacer un mecanismo de mitigación, ¿no? De riesgos o algo por el estilo. Ahora, la parte de la gestión del proyecto, esa se hace diaria, esa debe de ser realmente, o debe estar involucrado una persona de su equipo de trabajo y ese sería la parte como del project manager, ¿no? Un gestor del proyecto que esté ahí al pendiente de las actividades todos los días y al final el equipo de proyecto suele tener también reuniones de seguimiento semanales o diarias. Para la gente que tiene Scrum, pues las va a tener diario, ¿no? Para la gente que a lo mejor está jugando RUB u otro o está llevando otra metodología, puede ser que no sean diarias, ¿no? También depende mucho del tamaño del equipo, ¿no? En equipos chicos, pues sí puedes tener una sesión diaria de 15 minutos, ¿no? Pero en equipos a lo mejor muy grandes, pues habría que ver, ¿no? Eso también a veces lo decide la organización o los procesos internos de la organización. Entonces, ¿cuáles son los niveles de control y para qué sirve informar, ¿no? Entonces, en este caso, normalmente la gente de abajo, esta parte que dice aquí reportando acciones, ¿no? Nosotros requerimos pasar la información a la gente de arriba para que tome decisiones. Y esas decisiones, ¿cómo pueden ser enfocadas? Uno, si ellos necesitan adelantarse y a lo mejor pedir presupuesto, porque los proyectos normalmente cuando se asignan ya fueron analizados, pasaron por un portafolio de proyectos y alguien les asignó un presupuesto. Entonces, normalmente ese presupuesto, pues obviamente se le tiene que respetar al proyecto y si por alguna razón nos estamos pasando de ese presupuesto, uno, hay que justificar el presupuesto y dos, hay que solicitarlo con tiempo, porque si no, pues normalmente a veces paran los proyectos por eso, porque no tienen presupuesto. Entonces, en el sentido en que nosotros, como gestores del proyecto, podamos reportar esos avances a la gente de arriba, va a ser más sencillo que nuestros proyectos tengan pues una sustentabilidad, ¿no? Entonces, normalmente otro de los temas que es importante considerar es, ¿yo qué voy a decirle a la gente de arriba? Obviamente no le voy a enseñar mi project, porque si yo le enseño mi project, se van a tardar años en tomar una decisión en lo que lo analice, etcétera. No, lo que debemos de darle a ellos es cosas resumidas, muy claras, que les permitan a ellos tomar una decisión clave. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darle información que le permita tomar decisiones muy sencillas sin darles detalles operativos, a menos que no los pregunten, porque hay gerentes o ejecutivos que sí les gusta tener más detalle, ¿no? Hay algunos que no, que son como que muy ágiles y dicen, a ver, tú dame exactamente como de big picture de qué está pasando en el proyecto, ¿no? O una visión holística y entonces a partir de ahí toman decisiones. Entonces, depende también, ustedes requieren conocer a sus clientes y adaptar los resúmenes que van a estar generando de forma en que no lo sobrecarguen de información. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo tienen normalmente ustedes información del proyecto? Uno es de las reuniones de seguimiento, o sea, de los checkpoints que hagan, hojas de tiempo, que eso ustedes están llevando al control ahorita en sus hojas de Scrum, cuánto tiempo le están dedicando a las actividades que están ejecutando día con día. Están llevando también temas de estadísticas que son basadas en herramienta. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo cómo en Project pueden hacer todo esto. Y van a hacer información de gestión de la configuración, que básicamente son qué cambios o qué controles de cambios se están introduciendo al proyecto, de tal forma en que el usuario sepa si el scope está cambiando o no. Y finalmente documentos internos que pueden ser como reporte de errores, o sea, todo el tema de resolución de bugs, que normalmente eso ocurre en una fase o si lo haces en Scrum y vas entregando cada 2 semanas un proyecto, un producto, entonces a lo mejor en esa semana dices, ok, te estoy entregando tal producto, pero te lo estoy dando con estos bugs, ¿no? O con estos reportes de errores que pudieran ser que los encuentres. Entonces, depende mucho también de la metodología, pero en general estas son las fuentes de información. Ahora,
una hoja de tiempo pues es muy común, es como un timesheet donde viene la persona que está ejecutando, es obviamente parte del equipo, su semana, ¿no? Cuándo termina su semana y qué actividades llevó a cabo. Cabe mencionar que hay algunas actividades, por ejemplo, aquí dice rechargeable hours, no rechargeable hours. Hay cosas, ¿no? Que a lo mejor pudieras tú cargar un proyecto y cosas que no. Hay proyectos como más complejos donde tú dices, no, es que la persona está en dos o tres proyectos y requiere llenar varias hojas de tiempo dependiendo de cada cuando está asignado un proyecto. Entonces, en ese sentido, pues ahí también se tiene que considerar todo eso en el tiempo que esa persona va a estar asignado un proyecto. Si le toma a lo mejor 3 horas de su tiempo transportarse, porque a veces hay roles en los cuales dices, no, pues vas aquí, luego vas a otro lado y luego vas a otro lado. Entonces, en ese sentido también requieren ustedes como gerentes controlar ese tiempo de disponibilidad que la persona va a tener. Entonces, ¿cómo reportamos riesgos? También eso es algo importante. Normalmente hay 3 colores, ¿no? Que sería rojo, que quiere decir que la actividad no está en el plan y que es difícil que se pueda recuperar, ¿no? Digamos que el tiempo perdido, ¿no? Que estaba originalmente planeado. Entonces, en amarillo, lo que no va conforme al plan, pero pues todavía es recuperable, o sea, si nos estiramos, vamos a lograr llegar al objetivo, y lo verde es pues lo que está en tiempo, ¿no? Ahí no hay como que poner gran énfasis, ¿no? O sea, en estas actividades llevar el control adecuado, pero pues validar que no hay ningún problema, ¿no? O que en el futuro no podía haber ningún problema. También llevar una presentación, ¿no? De todo esto evita, por ejemplo, sobrecarga de información, ¿no? Y con presentación me refiero a una presentación ejecutiva que le demos al cliente, ¿no? Evita sobrecarga de información, enfocarse en problemas reales, así como algunos enfoques de representación gráficas que ahorita también lo vamos a ver en Project cómo funciona, como son el Gantt chart, el Sleep chart y el timeline, ¿no? Entonces, también algo muy importante es que esa presentación requiere recalcar los casos con problemas. Ahora, ¿de cuál sería el contenido del reporte del progreso? Normalmente, ¿qué logros se tuvieron en el periodo? O sea, ¿qué tareas han sido terminadas y qué tareas han sido iniciadas? Otro tema importante son los costos, o sea, ¿qué costos actuales se tienen versus los presupuestados? Que ahorita todavía no les estoy pidiendo que llenen eso, pero seguramente para las próximas semanas se los pediré. El staffing, o sea, si hubo incorporaciones, salidas, enfermedades, o sea, todo ese control de qué ha pasado con la gente en ese periodo se tiene que llevar. El monitoreo del riesgo, que por eso les pido que lleven un control de riesgos, ¿no? Una lista de riesgos para que puedan ustedes llevar, digamos, todo ese control. Y al final, cómo se espera que sea el avance en el próximo periodo y qué actividades serían las que están contempladas para el próximo periodo. Entonces, esta es una representación gráfica de la gráfica de un Gantt chart, pero lo que quiero que vean esto que se llama Sleep chart. El Sleep chart lo que hace es marca, digamos, al periodo actual, ¿no? ¿Cuáles serían las actividades que ya deberíamos de haber terminado según esa línea? Entonces, si se dan cuenta, esta actividad de Justin, por ejemplo, la debe de haber terminado pues en la semana, en el día, vamos a suponer que estas son semana-mes, ¿no? Entonces, en las semanas, el día 5 del mes 1, ¿no? Entonces, si no lo ha terminado en el día 5 del mes 1, ¿no? Entonces eso te quiere decir que llevamos un retraso considerable, ¿no? ¿Por qué? Porque esa actividad pues debería de estar mucho más avanzada, ¿no? Entonces, la regla es la siguiente, mientras la línea sea más irregular, entonces eso indica que requerimos de algún modo recalendarizar. O sea, lo que esperamos normalmente es que las líneas, pues tú cumplas, por ejemplo, una línea totalmente vertical, ¿no? O sea, que no haya como variaciones. Obviamente las va a haber. El problema es cuando ya son más pronunciadas, ahí es donde precisamente vienen los problemas, porque estamos reportando hacia el cliente y le podemos decir, bueno, yo creo que sí llega. Si Justin, por ejemplo, trabaja las próximas 2 semanas sin dormir, sin comer y sin ir a ver a su familia, puede ser, ¿no? Puede ser que lleguemos al tiempo
digamos, al tiempo del plan de trabajo. Pero más allá de eso, yo creo que como project managers nuestra responsabilidad es ser realistas. Y entonces, si es necesario que hagamos una recalendarización, pues hagámosla, de tal forma en que le podamos decir a nuestro cliente, oye, ¿sabes qué? Que sí nos vamos a retrasar 1 o 2 semanas, pero pues él tiene una claridad, ¿no? De qué está pasando. Ahora esta es una herramienta, el otro también es un timeline en el cual pues vamos a llevando cuáles son los objetivos y qué cosas van cambiando durante el proyecto. Normalmente una línea, digamos, totalmente recta indica que no hubo cambio en requerimientos. Líneas como estas en este timeline indican que ha habido cambios en estas actividades o al menos recalendarización, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es importante ver es si también esta línea está como demasiado o tiene muchísimos cambios, eso quiere decir que hubo mucha recalendarización o nos pidieron cambios en esas actividades en ese periodo de tiempo. Entonces, si tú ves eso como project manager, lo que te indica es, oye, algo está pasando ahí, qué pasó, por ejemplo, en la semana 3, ¿no? O al final de la semana 3, ¿no? De la actividad draft tender, ¿no? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué hubo un cambio en la fecha de entrega o hubo un retraso en esa actividad, ¿no? Entonces, eso te va dando como cierta ayuda visual para que sepas si una actividad está teniendo como que muchos cambios o no. Ahora, ¿cuáles son normalmente las acciones correctivas? Entonces, respecto a todos estos temas que hemos hablado, normalmente aplicar cosas como márgenes aceptables de exceso, ¿no? O sea, que pongamos como, oye, tiempos de holgura más grandes, ¿no? Respecto a las actividades que vamos ejecutando. Eso también es importante. Normalmente el slack, a lo mejor que podemos poner, o la holgura que podemos manejar en las actividades, pues podemos a lo mejor utilizar como una técnica PERT, algo por el estilo, que nos haga que esos tiempos de holgura crezcan, ¿no? Número 2, contingencia, ¿no? Que se relaciona más con el proyecto, más que con actividad por actividad, que vayamos viendo tiempos de contingencia. También ahí podemos utilizar la técnica PERT para a lo mejor garantizar un 99% de probabilidad de que lleguemos con el proyecto, ¿no? A las fechas del proyecto, y también hacer como planes de excepciones. Entonces, en este caso, analizar y proponer cambios al plan original, ¿no? Cuando este requiere un cambio mayor, y requerir la autorización de la junta del proyecto. Esto es algo también muy importante porque en algunas organizaciones, por ejemplo, no se pueden hacer cambios a menos de que la junta o los jefes de arriba, pues obviamente autoricen, ¿no? Los cambios. Entonces, esto también es muy importante. ¿Qué harían ustedes si tuvieran que aplicar una excepción, incluso un proceso, ¿no? Para que les dieran presupuesto, ¿no? De algún tipo. Entonces, hasta eso, el project manager tiene que conocer 100% los procesos para que su plan no se quede trunco en algún punto, ¿no? O sea, tiene que estar foco en cómo obtener recursos para que el proyecto siempre esté por 100% cubierto. Ahora, ¿cuáles serían las acciones para recuperarnos de un proyecto? Finalmente sería reestimar, manejar más disponibilidad de recursos, pero eso cuesta dinero. Entonces, pues ahí también hay que considerarlo. Redefinir el alcance, ¿no? Que eso también cuesta dinero, cuesta tiempo. Modificar los requerimientos de la calidad, que eso a veces en algunos proyectos es imposible. O sea, simplemente no puedes hacerlo porque ¿cómo le vas a entregar un proyecto mal, con una calidad pésima al cliente, ¿no? Al final puedes perder dinero, puedes perder credibilidad con el cliente. Y finalmente el tema de mejorar la productividad, ¿no? Que sería que le des más capacitación a tu gente o que les des herramientas, o también pues que contrates gente que sepa mucho, ¿no? O sea, si contratas gente que sabe muchísimo, pues no vas a tener tantos problemas, ¿no? Respecto a eso. Ahora, antes de que me vaya a esta parte, que sería cómo requiero que ustedes me estén reportando el proyecto a partir de las próximas semanas, les voy a enseñar en Project, ¿no? Cómo utilizar, digamos, todo este tipo de herramientas gráficas para que puedan llevar el control y monitoreo de su proyecto de forma más sencilla. Entonces, digamos, este es mi proyecto. Si se acuerdan, este es el proyecto que llevamos cuando
Perdón, fue el proyecto que les puse en el examen. Entonces, bueno, aquí ya viene, le cambié algunas fechas nada más, pero si se dan cuenta, pues este es el proyecto, ¿no? Ahora, ¿qué es importante o qué concepto requiero que entiendan ahorita? El concepto de baseline. ¿Qué es un baseline? El baseline es como una foto de la planificación que has hecho de tu proyecto en este momento. ¿Para qué te sirve el baseline? En caso de que una actividad haya durado más de lo esperado o hayas hecho un cambio de recursos o un cambio de dependencias o algo, ¿no? En tu proyecto, vas a poder llevar como un track de cuál fue el cambio, por ejemplo, cómo te está impactando la duración de una actividad, ¿no? De cara al tiempo total del proyecto, de acuerdo a esa foto que había sacado en ese momento. Entonces, número uno, ¿cómo genero un baseline, no? Si yo tengo mi proyecto tal cual, así ya lo tengo documentado. Esta actividad cabe mencionar que es la única que tengo, no es auto-schedule, sino le puse una fecha específica de inicio a la actividad. Se la puse porque cuando creé este proyecto, obviamente, si se han dado cuenta, si tú pegas las fechas en Project, normalmente te toma el día de hoy como la fecha de inicio del proyecto. Pero como yo quería precisamente poner en ese resumen de todas las actividades un ejemplo de algo que está retrasado, entonces yo le puse manualmente la fecha de que este proyecto empezaba el 27 de octubre, de tal forma que en mi Gantt lo que yo veo es estas actividades que se ven como grises, recuerden que esas son como las que están retrasadas. Esta línea de aquí me representa la línea, o sea, el día de hoy. ¿Cómo voy en ese proyecto al día de hoy? Recuerden que yo en estas actividades pues ya las debería de tener, esta al 100% y esta pues en un porcentaje avanzado. Entonces, al menos, digamos, esta gráfica ya me está mostrando que voy retrasada, ¿no? Ahora, eh, ok, por eso entonces esta es la razón por la cual en el ejemplo le puse esa fecha, ¿no? Que está ahí. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es precisamente mostrarle todas las opciones que ustedes tienen para generar un baseline. Normalmente el baseline me voy a Project y aquí hay una opción que se llama Set Baseline. Lo que yo hago ahí es le pongo la opción Set Baseline, y entonces le voy a poner Set Baseline. Yo ya antes había creado un baseline de este proyecto, pero ustedes si va a ser la primera vez, no se preocupen, nada más le ponen Set Baseline, no les va a parecer que tienen uno anterior, no se preocupen por eso, y le van a poner para el proyecto completo, porque sí podrían hacerlo también baseline por actividad, pero no, ahorita lo van a hacer del proyecto completo. Entonces a esto le van a poner OK, y a mí aquí nada más me está diciendo, ¿está seguro que requiere cambiar o sobreescribir el baseline que tenía anteriormente? Yo le voy a decir que sí, ¿no? Y entonces eso lo que me va a permitir es como sacarle una foto a todo esto. Todas las duraciones que yo he generado, las actividades, todo tiene como una fotografía ahorita. Entonces, vamos a empezar a ver las diferentes vistas que yo puedo ver de esta información. Entonces, la primera vista la normalita que todo el mundo ya conocemos se llama Entry, ¿no? Vamos a ver, obviamente esta vista nos da la duración, el proyecto, la duración, cuándo inicia, cuándo termina y cuáles son las actividades predecesoras y los recursos, punto, ¿no? Pueden agregar campos ahí, lo que ustedes quieran. Ahora vamos a ver el tema del schedule. Vean el schedule, si se acuerdan, en nuestra clase de PERT, pues teníamos las fechas de inicio temprano, fechas de finalización temprana, etcétera, etcétera. Aquí en esta vista es donde van a poder precisamente ver esa parte. Aquí viene, esta sería la fecha de inicio temprano, esta es la fecha de finalización temprana y estas son las fechas de inicio tardía y finalización tardía. Y finalmente aquí vienen el tema de Free Slack y Total Slack. Si se dan cuenta, aquí vienen estas actividades, todas las que tienen cero, ¿no? Cero de Slack, normalmente tomen en cuenta que esas suelen ser la ruta crítica, ¿no? Entonces, aquí vienen los Slacks y más o menos, pues tú podrías ver cuáles son las actividades que tienen mayor Slack, ¿no? Y dado eso, pues son a lo mejor a las que pudieras no asignarle tantos recursos. Entonces, eso es una vista que te permite ver como ese tipo de cosas. Ahora, si tú quieres ver el Slack,
visualmente, recuerden que acá lo puedes visualizar, miren, y tomen en cuenta que el Slack que se está visualizando de este lado es el Slack, en este caso es el total, vean cómo se ve. Entonces, si yo lo voy a quitar otra vez el Slack, ¿no? Vean, aquí ya no se ve y luego lo pongo el Slack nuevamente. Entonces, este es el Slack de mi proyecto. Me dice aquí que son 6 y acá me dice que son 4 días. Acá, por ejemplo, si yo tengo un detalle nada más. Si se dan cuenta, no me pone acá el total Slack. ¿Por qué creen? Porque en realidad lo que lo que tú estás visualizando en el tema del Slack no es una disculpa por lo que les dije hace un momento, este Slack no es el total, sino es el free Slack. Eso quiere decir que solamente puedo saber de aquí a mi actividad que tengo enfrente de mí, ¿no? ¿Cuál es el Slack que yo puedo tener antes de que retrase esa actividad? Sin embargo, ahorita yo no puedo, digamos, ver a lo mejor de forma gráfica cómo voy a retrasar el proyecto total, ¿no? Por eso es que gráficamente solo puedo ver cuál es la actividad que voy a retrasar hacia adelante de mí. Por eso es que lo que tú ves acá es el free Slack en vez del total Slack. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, esta opción del Slack que viene acá y veo, digamos, mis temas de Slack de este lado. Y finalmente, acá lo que voy a ver es el tema de el tracking, ¿no? Que la parte del tracking es muy importante porque me da también la parte de la duración de las actividades. Normalmente, si yo quiero ver cuánto me falta de trabajo de mi actividad, eso lo voy a ver en el tracking. Entonces, esto es el remaining, la duración que me hace falta. Entonces, yo sé que de esta actividad llevo 2.4, digamos, invertido en esa actividad, pero todavía me faltarían 0.6 días para terminar esa actividad que estoy yo ahorita generando. Si yo tuviera información sobre costos, también lo pudiera ver acá. Y en términos del trabajo actual que se está haciendo al día de hoy, pues también acá puedo ver en horas cuánto tiempo pues se ha invertido ese trabajo, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, esa sería la visualización del tracking. Ahora, otra cosa que es muy importante también es el tema de la varianza. La varianza lo que me dice, si yo hice una modificación de mi actividad, ¿no? De acuerdo al baseline, y por eso aparecen aquí las actividades como, esta es la fecha de inicio, esta es la fecha fin, ¿no? Pero esta es mi fecha del baseline, o sea, del baseline es la foto que yo saqué de mi planificación original, ¿no? Si yo hiciera cambios de este lado, entonces aquí se vería afectado el proyecto. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo puedo yo modificar una actividad y que se vea, digamos, visualizar, o que yo pueda ver la variación en este caso puede ser en costo o puede ser en calendarización de los tiempos que yo tengo en mi plan de trabajo? Recuerden que esta actividad creo que yo la tenía al 80%, entonces lo que voy a hacer es la voy a hacer más grande. Sí, la voy a hacer de un día más de duración. Entonces, vean, cambia totalmente porque yo en mi fecha original lo que tenía es que esa actividad terminaba el 2 de noviembre. Sin embargo, la estoy cambiando, la actividad terminaba el 31 de octubre, pero como yo la alargué, entonces eso quiere decir que ahora va a cambiar el 2 de noviembre, de tal forma en que para esa actividad tengo un retraso de 1.5 días, ¿no? Eso le pega obviamente a las actividades que vienen y en total pues tengo un retraso total de 1.5 días, ¿no? Lo cual te da una idea en variación de cómo va variando tu planificación que vas haciendo respecto a las actividades. Entonces, esa también es una herramienta, digamos, muy, muy importante. Y otra cosa que es muy importante también es el tema del trabajo, ¿no? Que al final el trabajo también pudiera ser que estés a lo mejor por alguna razón invirtiendo más horas precisamente de acuerdo al plan de trabajo, ¿no? Que tú inicialmente en el baseline habías definido. Si te das cuenta, en el baseline venían 24 horas, ¿no? Y por ese cambio que hicimos, entonces se generó a 36 horas ahora, la varianza es de 12 horas,
¿no? Y entonces ahí podemos precisamente empezar a ver la diferencia. Incluso lo puedes ver cuánto tiempo me falta para terminar la actividad, ¿no? Entonces cambia también el porcentaje para terminar esa actividad. Evidentemente cambia porque pues yo requiero ajustar obviamente pues cuántas horas le he invertido y cuánto me falta, ¿no? Por terminar esa actividad. Entonces, esto es muy importante y es indispensable que lo conozcan para que puedan llevar un mejor control de su proyecto. Ahora me voy a regresar al Entry otra vez y lo que voy a agregar ahora son el tema del Sleepline, ¿no? Para que ustedes vean esas actividades, pues qué tan retrasadas están. Eso lo pueden ustedes obtener aquí en la parte de formato, en Grid Lines, y aquí hay una parte que dice Progress Lines. Entonces, ese Progress Lines, normalmente yo le voy a decir Displayed, y aquí tengo dos opciones, at Project Status Date o at Current Date. Nosotros vamos a ponerlo al proyecto, al estatus del proyecto actual, o sea, a cuándo esa actividad debe de haber terminado, ¿no? Entonces, si le digo eso, lo puedo hacer digamos, en el base plan, al plan que yo tenía antes o al plan que tengo actualmente. Eso también, digamos, es un tema interesante. Entonces, si yo lo genero, vean cómo se genera acá las líneas. Esto al final de cuentas es el chart que vimos acá. Es este de acá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí viene por usuarios, ¿no? O sea, estos usuarios que están realizando esas actividades, pues cómo van, ¿no? Lo interesante de esto es que tú lo puedes tener, esto es a nivel de actividad, entonces esto me dice, por ejemplo, que esta actividad que está aquí, pues yo debió de haber terminado acá, ¿no? Y yo, pues no, o sea, aparte de que la hice más grande, ¿no? Voy retrasada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por eso te está marcando que la actividad está retrasada. Y vean esta también, esta la debí de haber empezado el día de hoy, ¿no? Lo cual pues, todavía no ocurre, ¿no? Y por eso la actividad está retrasada. Entonces, si se dan cuenta aquí, valdría la pena, digamos, es un proyecto muy chico, ¿no? Pero valdría la pena a lo mejor empezar a revisar si podemos calendarizar estas actividades que se ven acá, ¿no? Entonces, ese sería el tema del sleep chart. Ahora, otra cosa importante también es que ustedes pueden acá, en la parte del proyecto, ¿qué otra cosa pueden hacer acá? Del recurso, pueden agrupar, ¿no? O también es que lo que les quiero enseñar es que pueden hacer algo parecido con esto. O sea, pueden agrupar las actividades por usuario y entonces el Sleep Chart te lo pone por usuario. Entonces eso también es interesante, no necesariamente hacerlo a nivel actividad, ¿no? Lo cual está pues muy bueno. Entonces, en esta parte del acá, por ejemplo, View Group By, y entonces acá puedes hacer, por ejemplo, o filtrar por milestone, ¿no? Por recurso, ¿no? Entonces, en este caso, lo puedes hacer por recurso y solo puedes ver las actividades, ¿no? De una persona, ¿no? En particular, o puedes decir, por milestone, ¿no? Entonces, si tienes un solo milestone, entonces filtras por milestone y entonces puedes empezar a ver esa gráfica ahora sí que al nivel que tú quieras, ¿no? Entonces, también de las actividades activas, o simplemente puedes ver las actividades críticas, ¿no? Entonces, esta parte te permite como que tengas toda esa visibilidad clara, ¿no? De qué es lo que vas a estar monitoreando en su momento. Ahora, algo muy importante acá es cómo ustedes van a empezar a reportar sus actividades. Uno de los temas es pues la duración, ¿no? Duración esperada contra real y todo ese tipo de cosas pues son importantes. Entonces, si se dan cuenta, en este proyecto voy a quitar los filtros, ¿no? Para que aparezcan todas mis actividades. Si se dan cuenta ahorita, yo voy en un porcentaje de completitud según el plan de trabajo. Y esto es porque agregué, obviamente, más actividades. Si recuerdan, había un 10%, ¿no? De porcentaje de completitud al cual yo, digamos, yo podría reportar, ¿no? Voy en un 10%, pero ¿de cuánto? O sea, ¿a cuánto deberías tú de ir a la fecha de hoy? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas también Project te lo da,
Eso lo puedes tú sacar respecto al proyecto. Normalmente aquí hay digamos, una opción que se llama Status Date. Si tú quieres sacar el porcentaje del proyecto, digamos, cuál debería de ser el porcentaje al cual el proyecto debería de tener avance al día de hoy, esa fecha es la cual tú le vas a poner, pero también podrías poner la fecha de en qué porcentaje debería de estar el proyecto ayer, o debió de haber estado ayer o antier. Es por eso que esa fecha pues es movible, ¿no? Depende de la fecha de corte que tú quieras aplicar para saber en qué fecha requerías estar a cierto porcentaje, ¿no? De acuerdo al plan de trabajo, a lo que tú habías planificado. Entonces, si yo me pregunto y digo, a ver, si yo terminara mis actividades y todo hubiera salido perfecto, ¿no? Y quiero saber en qué porcentaje debería de ir al día de hoy. Entonces yo le digo, ok, el día de hoy pues es de 3 de noviembre y acá nada más le pondría Update Project y aquí me va a decir, ok, entonces en las actividades que deberían de estar al 100% completadas al día de hoy, sí, y entonces le digo, ok, y entonces aquí me dice, es que tú deberías de ir a un 23%. Entonces vas a un 9 del 23% y eso al final es lo que tú deberías de compartir. Si ustedes van a compartir, como van a ver ahorita en el reporte, si me van a compartir que esta actividad, por ejemplo, va al 0%, ¿no? Pero ahorita debería de ir al menos al 38%, lo cual no está ocurriendo. Esta actividad que está al 100, ahorita está al 53%, le voy a dar control Z para regresar eh, ¿cómo se llama? A la fecha anterior, ¿no? Que se tenía del proyecto, entonces también lo pueden ustedes hacer. Algo muy, muy importante de estas, digamos, como simulaciones de cuáles son las fechas o los avances que se tienen del proyecto, algo muy importante es, normalmente lo que yo hago es voy guardando diferentes versiones de los archivos. ¿Por qué? Porque si tú guardas y haces una simulación de cuál es, o bueno, haces una actualización del archivo en el cual ya sabes cuál es en qué deberías de ir y es un proyecto muy grande, normalmente, o sea, te actualiza todas las fechas y luego me ha ocurrido, o sea, que por alguna razón se cierra el proyecto de X razón, ¿no? Y entonces digo, ay, Dios mío, y entonces perdí los porcentajes de avance que tenía originalmente, o sea, no los que debería de tener, sino los que tenía originalmente. Entonces, tengan mucho cuidado, normalmente yo les recomiendo que guarden este archivo, o sea, guarden el archivito y ya que lo tengan, resguardado ahí donde llevan su control de avance, ¿no? Ahora sí, con la copia que tengan, hacen su status update a la fecha que ustedes necesiten, o actualizan su proyecto y les va a decir el porcentaje de avance. ¿Ok? Entonces, digamos, estas son, digamos, unas de las herramientas. Pueden utilizar su baseline, ya vieron cómo también, para ver cuál es la foto del proyecto de la primera planeación que hicieron, ¿no? Y si van haciendo cambios de su proyecto, pueden ver variaciones en tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Que les da mucha información de qué tanto se pudiera retrasar su proyecto de acuerdo a las variaciones en calendario que hagan. Entonces, finalmente, ya nada más para terminar, digamos, esta sesión, voy a requerir que ustedes me empiecen a hacer sus reportes de proyectos de la siguiente forma. Normalmente los proyectos llevan un estatus semanal, sí, aquí viene la fecha del estatus semanal y acá me van a empezar ustedes a poner el avance del proyecto. Normalmente aquí me van a poner el porcentaje completado, cuáles son las fechas de los milestones, ¿no? O sea, de los más importantes que tengan en su proyecto. Obviamente ustedes requieren definir milestones en su proyecto. Para esto requiero que todo lo que está en su backlog, ¿no? Lo vayan metiendo en ese proyecto, ¿no? Y le vayan poniendo obviamente lo que ya terminaron 100%, lo que les falta por terminar, pues ahí obviamente le ponen las fechas en las que ustedes creen que eso se va a terminar y finalmente el porcentaje de completitud, ¿no? De que llevan de las diferentes actividades, así como las tareas que llevan retrasadas, ¿no? Eso sería como que la primera visión que espero ver del proyecto. Número 2 sería cuáles son las actividades que vienen, o sea, eso fue como que lo que hicieron, ¿no? Lo que se hicieron esta semana del proyecto, bla, bla, bla. No, esto espero que me lo presenten de forma semanal.
Y finalmente, cuáles son las actividades que vienen para las próximas semanas, ¿no? Y finalmente, cómo está el tema de los recursos, o sea, qué tanto, cuál es el trabajo que los recursos están realizando al día de hoy, ¿no? ¿Cuál es su uso? ¿Cuántas horas le han invertido al proyecto? Etcétera, etcétera. Y finalmente, esta actualización que me va a dejar ver, esto obviamente son en macroactividades, o sea, solo esperaría en este punto aquí las macroactividades de su proyecto, ¿sí? Y en esta parte lo que es planeado y lo que es real y su presupuesto, ¿no? Nada más sería esa parte. Y, ¿qué más? Y aquí, por ejemplo, las actividades, si tuvieron alguna actividad que les generó algún riesgo o si tienen alguna dependencia de algo, entonces aquí requiero que me pongan su plan de mitigación en esta parte o si aplicaron un plan de mitigación o pudo haber sido que no aplicaron un plan de mitigación y por esa razón pues no salieron las cosas y por eso se retrasó el proyecto. Aunque obviamente yo como gerente esperaría que hubieran aplicado un plan de mitigación, ¿no? Si no, pues entonces, ¿cómo garantizamos que estamos resolviendo los problemas en el día a día en los proyectos? Entonces, eso sería, digamos, otra cosa importante y con eso sería suficiente. Esto sería como que un nivel de madurez, le vamos agregando, ¿no? El nivel de madurez de nuestro proceso de desarrollo que vamos mejorando día con día. Y entonces, nada más les comparto cómo generar esos indicadores. No los van a generar ustedes nada más así, sino Project se los va a generar. Entonces, aquí hay una opción en Project que se llama reporte, ¿no? Entonces, aquí está el reporte. Normalmente pueden utilizar la opción Dashboard y pueden sacar varias cosas. Uno es el Burn Down, ¿no? Entonces, hey, genial, si tenemos Burn Down Chart, ¿no? Entonces, acá solito, si ustedes definen su baseline, solito se los va a poner de este lado. Cuando ustedes no tienen baseline en su proyecto, normalmente el baseline aparece como una línea totalmente plana, ¿no? En este diagrama. Entonces, pues lo van a ver así, ¿no? Como una línea plana en el diagrama y va a ser más que suficiente, ¿no? Y entonces ya las demás actividades, pues ya ustedes van viendo cómo van en su proyecto, ¿no? Normalmente tomen en cuenta que este es el trabajo acumulado, ¿no? Que se va, bueno, lo que ustedes van acumulando. Este es el baseline, ¿no? Que tienen acá de trabajo acumulado y esto es lo que les falta de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, pues así estamos, ¿no? Normalmente el baseline o al menos, pues digo, si vamos arriba del baseline, pues eso quiere decir que estamos trabajando más horas de las que normalmente esperábamos, ¿no? Pero pues a veces es necesario, ¿no? En para algunas planificaciones o si vamos haciendo mucha planificación, vamos agregando muchas duraciones o se va retrasando el proyecto, pues obviamente vamos a ver la gráfica de arriba mucho más grande, ¿no? O sea, de cuánto tiempo a lo mejor nos ha tomado invertir en una actividad, ¿no? Entonces vamos a ver el baseline más abajo y todo lo demás arriba, ¿no? Entonces, eso nos sirve para ver también cuánto trabajo nos hace falta, ¿no? Respecto al baseline que tenemos especificado en el proyecto. Ahora, otra cosa importante también acá es el tema del Project Overview, que si se dan cuenta, hello, prácticamente van a tener que hacer así como que copy-paste de esta pantalla en la presentación que les voy a compartir. Entonces no tienen que hacer como que gran cosa, ¿no? Nada más así como copy-paste y obviamente que cuando me estén dando su avance, pues me expliquen, ¿no? Vamos en un 99% por estas razones, bla, bla, bla. En la parte de reportes también viene precisamente el tema de upcoming task, ¿no? O sea, cuáles son las tareas que vienen, ¿no? A partir de la planificación en las siguientes semanas. Y finalmente la parte de recursos, ¿no? En el cual si ven el Resource Overview, esta precisamente es la pantalla que les estoy pidiendo en la presentación, ¿no? Y en costos ahorita todavía no nos vamos a meter. Entonces ahí ni se me preocupen porque precisamente las próximas semanas son temas de costos, ¿no? Temas de valor ganado, ¿no? Entonces eso pues, ni se preocupen ahorita, ¿no? Porque son otras cosas que vamos a empezar a revisar hasta la próxima semana. Entonces, bueno, ya quedamos claros, ustedes me van a sacar sus reportes de actividad, bueno, en este caso serían sus reportes de avance del proyecto,
con los upcoming tasks, resumen de recursos, ¿no? Aquí lo que requiero, acuérdense, es que saquen el schedule, o sea, que puedan acá a través de Project sacar esta parte del status date, ¿sí? Para que puedan sacar y actualicen su proyecto para que me digan en qué porcentaje deberían ir. Uno es en el que van, que sería el real, y otro es en el que deberían de ir. Entonces, para eso requiero esto, que hagan ese ejercicio de actualizar su proyecto para que les salga, digamos, en cuál deberían de ir y en cuál van ahorita. Y ya me lo comparten en esta, digamos, en este pequeño recuadro y su lista de riesgos que han tenido en la semana, ¿no? Y cómo los han mitigado, de tal forma en que estemos todos 100% claros de qué ha pasado. Entonces, espero que el video les haya servido, ¿no? La idea aquí, obviamente, pues es que ustedes se vuelvan mejores gestores de proyecto y cualquier duda o comentario, pues estoy, digamos, lo pueden poner en la liga de YouTube, ¿no? También lo pueden poner ahí si gustan. Y pues nos vemos entonces el próximo martes en la clase presencial. Que estén muy bien, gracias. Hasta luego. Bye.